de venir a este nuevo episodio de Textox, donde nuestros grandes invitados, Eric, José, qué gusto que anden por aquí. Y para quien no conozca en qué consiste este formato, Textox nace con la intención de crear espacios de presentaciones de libros, pero también de buscar transmitirlos, porque eventualmente lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, pero también sacar de la caja de lo que es una presentación tradicional de libros, donde normalmente la conversación se queda en sus libros, en cuáles fueron los retos, qué consejo le darían al que quiere escribir. Aquí buscamos crear conversaciones un poquito adicionales, donde toquemos contextos sociales, donde toquemos contextos sociales, donde desde su perspectiva nos compartan cómo ven el mundo, cómo ven la realidad. En este caso tenemos a un maestro, tenemos a un estudiante de cine, y ver cómo ellos viven y cuál es su postura con base a temas sociales. Entonces, pues también para sacarlos de la caja, ¿no? Para que sea un poquito diferente. Y en esta ocasión el título del episodio se llama Ciencia y Ficción, donde nuestros invitados son Eric Rojas y José, el profe Pacheco, quienes nos hablarán de cómo la ciencia y la ficción pueden estar entrelazadas, así como su impacto en nuestro entorno. Pero primero quiero comenzar con el agradecimiento a quien hace esto posible. Levante la mano quienes ya habían venido a Cervecería Norte. Exactamente, hay muchos por aquí que no hayan venido, como nuestros invitados, y es lo que buscamos, que gente que no conozca estos espacios puedan venir, puedan conocer el lugar. También a nuestro gran amigo de la fotografía por allá, el Nómada Literario. Un aplauso por favor al Nómada, que anda en todos lados, estimados. Si usted trae en algún evento, manden el mensaje. Él con todo el gusto y con mucho talento les cubrirá en fotografía, y a ustedes también, porque siempre, si bien el formato es guardarlo en YouTube, siempre es bonito la gente que acompaña a los que presentan sus libros. Entonces, gracias por estar aquí. Y dicho esto, vamos a empezar a leer las semblanzas de nuestros invitados, donde en primer lugar está nuestro amigo José Luis Pacheco Salazar. Es de Tecate, Baja California, es químico industrial por la Universidad Autónoma de Baja California, nieto e hijo de docentes. Creció con la firme convicción de que la educación es la clave del desarrollo. Ha combinado su labor científico con la docencia, impartiendo clases de química y biología, y se ha especializado a través de un diplomado de educación STEAM y cursos de comunicación pública de la ciencia. Actualmente se desempeña como químico de control de muestras en el laboratorio microbiológico ANDA, y es creador de contenido de divulgación científica en redes sociales, con la meta de profesionalizarse por completo en esta área. Con su libro Las Clases Pachecas, guía cómica sobre ciencia, una obra que refleja su pasión por hacer el conocimiento accesible, busca demostrar que se puede llevar conocimiento profundo y necesario a través de ejemplos simples, amenos y ligados a la vida cotidiana, porque si te aburre la ciencia, te la enseñaron mal. Un aplauso por favor al profe Pacheco. ¡Eso! Enseguida tenemos a Eric Rojas. Es nativo de Tijuana, el donador de órganos, publicado por Ofelia Casa Editorial en 2024, es su primer novela. Es estudiante de la licenciatura en cine y cuenta con un diplomado en escritura creativa. Se ha presentado con éxito en la Feria Internacional del Libro Guadalajara en las ediciones 2024 y 2025, logrando ser sold out en ambas ocasiones. ¡Ah, perro! Su trayectoria se ha orientado tanto a la literatura como al cine, explorando siempre la capacidad de las historias para generar reflexión, conversación y sobre todo emociones genuinas. Ha dirigido un cortometraje documental sobre la salud mental de los policías como primeros respondientes al llamado Sangre Azul. Actualmente trabaja en dos proyectos, Catarsis y La Viuda, un slasher tijuanense que se encuentra en etapa de postproducción. Nuevamente les pido un fuerte aplauso. Nice. Tiene buena trayectoria. A ver, chicos, ya leímos su semblanza, ya leímos sus logros, a qué se dedican, de dónde vienen, todo esto. Me encantaría que arrancáramos con este Textox, con preguntarles, ¿ustedes cómo se definen? ¿Cómo se define José Pacheco, Eric Rojas? Ahí está el micrófono. Quien quiera empezar primero. Bueno,
Buenas tardes a todos los asistentes. Pues yo diría que me puedo definir como una... Pero ay, perdón, está bien, Okay. sorry. Dale, ahora sí. Dificultades técnicas. Sí. Bueno, yo me definiría como una contradicción con patas. Me gustan las cosas serias y finas, pero a la vez me gusta el absurdismo y lo ridículo. Me gusta de repente admirar un buen traje en una paradora de una tienda, pero el fin de semana yo me he visto de short, chanclas y camisas hawaianas. Puedo disfrutar de un documental sobre profundo, de cómo es que entender el funcionamiento del universo nos acerca más a entendernos a nosotros como criaturas que lo habitamos, como ver caricaturas y los Simpsons al mismo tiempo. Así que yo considero que soy eso, soy una contradicción con patas, pero muy funcional. Soy una persona que sabe que soy multifacético y aprovecho esas partes e intento integrarlas en cómo vivo. Y creo que eso sería todo. ¡Aplausos! Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Yo me describo más como una persona relajada y creo que como la mayoría adictos al café. También, bueno, no adicto, pero amante del vino, muy diferentes. Y sobre todo apasionado por la escritura, apasionado por querer no solo contar historias, sino también mostrar y tocar corazones sensibles. Un aplauso, por favor. Ok, chicos. Dicho esto, la primera pregunta y es para ambos, es ¿de dónde nacen sus proyectos literarios? ¿Quién guste? Bueno, mi proyecto literario está curioso porque nació en secundaria, pero nomás como una idea así de que se te viene a la mente, ¿no? En este caso fue porque en su momento la escuela donde nosotros íbamos, y digo nosotros porque iba también mi hermana, organizaba paseos. En este caso había organizado un paseo al Parque Morelos. ¿Qué pasó? Van los niños, se duermen ahí en el parque. A la mañana siguiente, 7 de la mañana, salen todos por la única puerta principal. Y lo primero que se encuentran los pequeños niños es una cabeza decapitada y fue como. Ajá, y pues a los niños les tocó ver eso. Y a raíz de esa historia y de otros eventos que ocurrieron durante esa semana, que fue la recuerdo porque fue una semana muy violenta en la ciudad, se me vino la idea a la mente de que, ok, ¿qué pasa si quien está haciendo esto se trata de un asesino serial, ¿no? Y cómo se podría trabajar eso a modo de novela, ¿no? Y ahí fue imaginando poco a poco la idea. Si bien surgió en secundaria, no fue hasta preparatoria cuando ya empecé a escribir. Ok. ¿Caballero? Bueno, yo creo que igual que Eric, es un poco de mi infancia. Pues yo vengo de familia de maestros, casi toda mi familia materna son maestros. Mi madre es pedagoga, mi abuela es pedagoga, mi abuelo fue maestro de inglés, muchos primos de mi abuela y de mi mamá son maestros. Así que siempre estuve en un ambiente muy lleno de libros, lleno de educación, de cosas que fuera aprender, cómo buscar material por uno mismo. Me fomentaban mucho que si había un libro en la casa, lo explorara e intentara comprenderlo. Y de ahí fue que me gustó estar aprendiendo y acercarme al conocimiento. Pero en esa época también descubrí un programa de televisión que hacía algo parecido. Se llamaba El Mundo de Digno, lo pasaban por 11 niños. Y era una manera muy creativa y dinámica de mostrar cómo funcionaba el mundo. Y eso me marcó mucho. Yo quería algún día poder lograr algo similar pues si todos en la familia son maestros, pues yo también podría enseñar cómo es que la ciencia es divertida, como lo hacen en mi programa. Y en secundaria fue cuando se me marcó más la idea porque encontré un libro que se llama ¿Qué científica es la ciencia? Y este libro, al contrario de los que había en mi casa, que eran más que nada académicos o de consulta o libros enfocados pues a planes educativos, este libro era ciencia explicada casi de una manera poética. Era ciencia muy ligera, pero te llegaba y te tocaba el alma.
Y ese fue mi acercamiento a los textos de divulgación de la ciencia. De ahí ya fui conociendo pues a Carl Sagan, a Jacob Bronowski y a otros autores que se dedicaban a esto de no solo resumir los temas, sino transformarlos a algo que pueda conmoverte más allá de solo obtener conocimiento, sino que te haga sentir parte del universo y del conocimiento de la forma viva. Fuerte aplauso, por favor. ¿Por qué sus títulos de sus libros? ¿Por qué esas portadas? ¿De dónde viene esa decisión de presentarnos esto? Bueno, tratamos la palabra porque me queda el micro. Ok, yo en mi libro es porque mi apellido es Pacheco y es un doble sentido muy común en México para referirse a alguien que está chiflado o medio virolo y marihuano. Y yo me quedé con que, bueno, en la época en la que escribí mi libro, yo estaba dando clases y dije, pues yo soy el profe Pacheco, porque ese es mi nombre y esa es mi profesión, pero queda chido como juego de palabras, así que yo doy clases pachecas. Y ya la parte del subtítulo que es guía cómica sobre ciencias, y es un poco snob el por qué lo escogí. Se dice que la Divina Comedia se llama comedia porque no es una tragedia. Mi libro es una guía de ciencia que es cómica porque no es seria. Y pues ya la portada es, pues yo me versión caricatura porque buscaba eso mismo, que se viera divertido, llamativo, que se vea que no es un libro que te va a decir esta es la fórmula general que se aplica en estos casos mediante estas reglas. No, eso te va a decir todas las mañanas entra por la ventana el señor Sol porque hay reacciones nucleares. Eso es lo que yo busco expresar con la portada y con el título, que es irreverente pero educativo. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Está muy chido. En mi caso es un poquito más sencillo. Fue porque... Te queremos escuchar cantar, ¿eh? Dale. Fue porque en un inicio quería adaptar un Jack el Destripador mexicano en una Tijuana, en un Londres, perdón, me desvié tantito. Quería adaptar un Jack el Destripador moderno en una Londres moderna, pero ¿qué pasa? No conozco Londres, jamás he salido más allá fuera del país, así que tengo que conozco bien Tijuana, ¿no? Así que adaptar una historia vieja, algo más nuevo, algo más moderno y retorcerla en este caso a mi favor. Y viendo regresando al tema de la cabeza decapitada, los pobres niños armados, ¿qué pasa? Agarro eso, lo transformo a la historia dentro de la novela. ¿Y qué pasa si esa persona lo hace por un motivo que valga la pena, ¿no? En este caso, que sea un asesino que no solo contento con matar a sus víctimas, que las exhiba en lugares públicos y que extraiga sus órganos y los done a hospitales donde realmente se requieran. Y ahí es donde nace la historia del donador de órganos. Y también la portada pues trata de... Ahora sí que algo que me ha encantado tanto del cine son las portadas, que no solamente es una imagen y ya, sino son imágenes, son fotografías que tratan de revelarte algo, ¿no? Contarte una historia a través de la iluminación, de la persona y los colores que manejan. En este caso trato de adaptar una historia, adaptar un fragmento de la novela, pero no cualquier fragmento, sino uno muy importante dentro de ella. Fuerte aplauso, por favor. ¿Algún texto, algún párrafo, frase o capítulo que los haga sentir plenamente orgullosos? Un capítulo que me haga sentir plenamente orgulloso, yo creo que el penúltimo, que fue uno de los que más me costó, porque al momento de revelar, en este caso, las películas, no solamente es una revelación y ya, ¿no? Tienes que meterle sazón, cizaña, ¿no? Para que no sea una simple revelación de que, pues ya sabía que era secular, ¿no? Pero tienes que maquinarla bien.
yo al momento de escribir el libro me lo imaginaba como si fuera, en este caso, una serie, ¿no? Una serie adictiva que terminas un capítulo y te hace adentrarte más en la historia. El penúltimo capítulo fue todo un reto porque había hecho 4 distintas versiones de cómo se puede revelar ese asesino. Y haciendo ahí una encuesta con varias personas, fue una mezcla entre el final 2 y el final 4. Y si bien en un inicio no estaba contento porque dije, esto es un caldo con patas, ¿qué voy a hacer con esto? Al final fue un cambio muy bueno que le terminó dando un plus a la novela. Ok, señor. Ya. Pégate, separa un poquito la... ¿Así? Así. Ok. Yo diría que es el capítulo que titulé Pensando en Caliente. Está basado en parte en un ensayo que hice en la universidad, en el que teníamos que hablar del tema de la entropía, que es una cuestión de termodinámica que explica básicamente la dirección de los procesos. En el universo es más sencillo que las cosas se destruyan. ¿Por qué? Porque el universo es flojo y prefiere las cosas que no gastan energía y en cambio la generan. Los procesos destructivos es más fácil que liberen energía y no la consuman. Y en ese capítulo, en la parte final, explico 2 ideas relacionadas a este concepto de entropía que me marcaron mucho y me demostraron por qué estar vivo es tan precioso. Una de las ideas fue algo que nos dijo una maestra en la universidad cuando veíamos este tema. Nos dijo que bajo las leyes de la física, la vida es antinatural. ¿Por qué? Porque la vida es consumir energía y formar cosas complejas y eso al universo no le gusta. Pero aquí estamos, de alguna forma, y seguimos cumpliendo las leyes de la física de alguna forma. Y el otro pensamiento viene de un libro llamado El ascenso del hombre, donde el autor dice que todos los átomos de mi cuerpo, de alguna manera, se organizan para formarme, es probabilísticamente imposible. Pero aquí estoy. Y eso es lo que me deja el concepto de entropía, de que estar vivos es un milagro muy hermoso, pero que cumple con la ciencia. Fuerte aplauso para ambos, por favor. Bastante interesante, chicos. Vamos a ir ahora con una serie de preguntas donde es una dirigida muy puntual a cada uno. Vamos a comenzar con Eric. Y Eric, los detectives analizan evidencias, formulan hipótesis y descartan posibilidades muy parecido a como trabaja un científico. ¿Crees que escribir una novela negra implica en cierta forma pensar como un investigador? Primero que nada, muchas gracias a usted por la sí, de hecho, en todo lo correcto, hay un detective dentro de la literatura mexicana por parte de Elmer Mendoza, que vendría siendo Edgar, el zurdo de Nieta, que absolutamente todos le dicen que a Elmer, oye, tu personaje, al momento de analizar, de buscar con el culpable, realizas los métodos científicos. Okay. Ajá, y esa persona, Elmer, si no me recuerdo, es ingeniero. Y él dice, ¿cómo va a ser cierto que soy el otro? Yo me hice un personaje así. Y ya se puso a sacar charla con un científico. Y se dio cuenta que sí, es cierto. Inconscientemente escribimos cosas que nos hacen investigar aún más. Por ejemplo, el cuerpo humano, ¿no? ¿Cuánto sobrevive sin sangre, no? Hubo noches que me desvelé por tratar de escribir o tratar de dar más bien esa información exacta al momento de dar información ahí dentro del libro, ¿no? En este caso, porque se habla mucho del cuerpo humano, cuánto dura fuera y sobre todo cuánto puede sobrevivir una persona con ciertas dificultades. Ok, o sea que puede ser un manual para saber cómo funciona la vida, cómo funciona el humano hasta sus últimos momentos de existencia. Es correcto, y algo que tengo que decir es que no se basa solamente, si alguien piensa escribir algo por decirlo, no se basa solamente en lo que ven en las películas ni en lo que ven en series.
indaguen, busquen en libros, busquen en internet, o con alguien, si tienen la oportunidad de acercarse a alguien que trabaja o se desempeña en esos temas, aprovechen, atáquenlo, eso les va a ayudar mucho. Sí, me recordaste a que ahora que estuve escribiendo sobre un poquito más de emociones y todo, quise como cuando quería describir sin decir que estoy triste, sino buscar todo lo que implica estar triste sin decirlo. Obviamente me apoyé de Google y dice, ¿cuáles son las características de una persona triste? Y te da todas las características. Supongo que da la mano con esto que comentas. Ok, vamos con José ahora. José, profe, la ciencia suele percibirse como algo complejo, pero todo comienza con una pregunta. ¿Qué fue lo que despertó tu curiosidad por divulgar ciencia y por qué decidiste compartirla a través de tu trabajo literario y de dar clases? Pues como mencioné anteriormente, mi familia vive de educar, así que siempre estuve rodeado de los ambientes. O sea, para mí era muy común que si yo no tenía clases en la escuela, me llevaba a mi abuela a ver cómo ella daba clases. Era como que, bueno, no estoy estudiando, pero estoy viendo a otros niños estudiar. Y pues también en la casa, mi mamá y mi abuela me acompañaban mucho al hacer mis tareas, se sentaban conmigo a ver la tele y a explicarme, oye, esto es así por esto y aquello, esto no es real, esto no te puede hacer daño si te da miedo porque es la tele. Estaban muy conmigo en ver cómo me formaba. Y pues eso me llevó a mí de intentar hacer lo mismo con otras personas. Ya la cuestión de la ciencia, o sea, para mí, por mi crianza y el ambiente en el que crecí, se me hacía muy sencillo aprender y se me hacía muy fácil adquirir conocimiento. Y me extrañaba ver que para la gente era difícil. Y conforme fui estudiando más temas y aprendiendo cómo es la divulgación de la ciencia, dije, pues que la cosa no es que sea difícil para la gente, la cosa es que se lo están enseñando de una manera mala. No están buscando que sea atractivo, no están buscando que sea una comunicación efectiva, solo lo están haciendo a como lo dicta un manual, a como lo dicta un programa, a como lo dicta el gobierno. No están buscando que realmente el conocimiento atrape y envuelva a la gente. En los 2 años que estuve de docente, yo lo que intentaba era ver qué le llamaba la atención a mis alumnos y buscar cómo relacionarlo. Una de las primeras actividades que les puse fue: escriban sobre una serie o una película que ustedes piensen que tiene algo que ver con ciencia y lo vamos a platicar. Y muchos salían con Breaking Bad, o salían con Volver al Futuro, con Los Cazafantasmas, y ahí intentaba yo ir diciendo, sí, mira, es que este tema sí tiene que ver con ciencia, esto sí es real, no, ese tema sí es totalmente inventado, o, ¿sabes qué? Ese tema se puede relacionar con ciencia de esta manera, porque un chico dijo, no, pues que yo no se me ocurrió una serie, así que voy a escribir de Halo. Y le digo, oye, sí se puede hablar de ciencia de Halo, porque se puede hablar de los viajes al espacio, la terraformación, de cómo crean las naves, hay mucha ingeniería. O sea, la cuestión es hacer eso, demostrar a la gente que cualquier tema que le interese tiene una explicación, tiene una razón y se puede profundizar en eso. Gracias. Ok, vamos a empezar contigo, Eric. En tus novelas, bueno, en tu novela y todo lo que estás ahorita trabajando, ¿qué te resulta más complejo de construir? ¿El crimen en sí o la mente del personaje que lo comete y por qué? En este caso, me voy más por el crimen. ¿Por qué? Porque tienes que maquilar todo de tal manera que incluso el lector no se puede dar cuenta fácilmente. ¿A qué me refiero con esto? Ok, cualquiera puede tener una hipótesis de que, no sé, lo hizo fulano, pero ok, ¿con qué motivo? ¿Cuál fue la razón principal por la que esta persona murió, no? Porque nadie, al menos, nadie mata nomás por matar, sino hay una razón detrás de ello. Y tienes que pensarlo todo para que el espectador, en este caso, también se sorprenda, ahora sí que se eche para atrás, y digan, no, pues wow, pues, me atrapaste, ¿no? Y también ahí está.
también darle, ahora sí que, entrar a la mente del personaje y por qué es así, cuál es su pasado, ¿no? Cuál fue el detonante que lo hizo actuar y qué va a hacer después, porque no, o bien, o este personaje fue impulsivo o ya lo tenía premeditado y por qué razón. Ok, gracias. Ahora vamos con el buen José de nuevo. Y creo que ya has dado un poquito de la respuesta de lo que te voy a preguntar, pero igual estaría increíble ver qué técnicas utilizaste para construir tu libro, para hacerlo interesante, hacerlo fácil de entender. Creo que está dirigido a jóvenes, está dirigido a niños. ¿Cómo fue tu trabajo para hacerlo atractivo para ellos? Ok, más que niños, sí sería jóvenes como de fin secundaria, inicios prepa para arriba, porque construí el libro pensando en alguien que ya tiene cierto conocimiento básico de ciencia, para no tener que estar muy repetitivo en explicar ciertas cosas, irme nomás a lo que quiero comunicar. Y lo que busqué más que nada fue usar analogías. Es que este concepto se parece a esto otro, o es que, por ejemplo, la manera en que funciona la termodinámica es similar al trabajo. Uno mete su energía y obtiene algo a cambio de meter esa energía, pero el cuerpo se desgasta y ahí es la pérdida de energía. O sea, buscar cosas que fueran cotidianas, de ejemplos básicos. Y también lo otro es eso, usar muchos ejemplos, no solo analogías, también ejemplos reales, como lo que mencioné hace rato del sol. O sea, literalmente todos los días vemos que el sol entra por nuestra ventana, pero es gracias a un proceso que ocurre a millones de kilómetros, que tiene una cuestión de reacciones nucleares, transformación de elementos. Podría sonar complicado, pero es parte del ciclo natural de la vida, de estar recibiendo luz y calor todo el tiempo. También hay un capítulo en el que literal es explicar tu día completo en base a qué reacciones químicas o qué pruebas científicas están ocurriendo. Ok, tu carro funciona porque está quemando gasolina y la combustión genera energía, pero también una parte del funcionamiento del carro es eléctrico porque tiene una batería y las baterías funcionan de esta manera. La cuestión simplemente es eso, o encontrar una analogía que acerque un concepto complicado a algo cotidiano, o directamente decir, esta cosa que tú ves todos los días funciona así. Y así la gente va a buscar entenderlo mejor, porque lo va a sentir cercano a ellos, no de la manera que suele ocurrir en la escuela, que nos dicen los conceptos, pero no nos dicen para qué sirven, o en qué me afectan, o cómo se relacionan a que yo esté aquí en la Tierra. Fuerte aplauso para ambos, por favor, con sus respuestas. Ahorita voy a hacer otro tipo de preguntas un poquito más existenciales, quizás más fuera de su trabajo como escritores. Y también en cuanto a ambos den su respuesta, porque es para ambos, si alguien quiere aportar algún comentario a la pregunta, con toda libertad, levante la mano y después de ellos pasan ustedes. No, sean rápidos. Hay gente que se agarra como media hora hablando y espérate, uno es el invitado. Pero bueno, dicho esto, En el otro texto, ¿sí? en el otro texto, sí, cada uno siempre pasa algo. Bueno, dice así. Por un lado tenemos la ciencia que intenta responder preguntas, por otro lado la ficción que busca muchas veces, intenta explicar emociones. ¿Ustedes qué creen que necesitamos más hoy en día como Tijuana, como México? ¿Más respuestas a preguntas o comprender más las emociones como individuos? Es que se puede ligar ambos. O sea, podemos preguntarnos qué provoca que yo me sienta como me siento, estudiarlo, comprenderlo, racionalizarlo, y se llama psicología. O la psiquiatría de tú no estás mal solo porque crees que el mundo es raro, difícil. Tú estás mal porque hay un desbalance en tu cerebro, y hemos estudiado cómo funciona tu cerebro para poderte apoyar y ayudar en tu camino a mejorar como individuo. O sea, no hay una razón de por qué mantener separado el ligar
buscar generar un ambiente adecuado para que uno se desarrolle con el conocimiento científico. Al contrario, si formáramos más gente que piense, que analice, que busque las razones de por qué el mundo es como es, por pura naturalidad van a generar un mundo adecuado para que la gente viva y sea feliz. Yo considero es una utopía, pero me gustaría ver un futuro en el que la gente esté tan educada que no requiera un gobierno, sino que ellos mismos se gobiernen y puedan apoyarse entre todos. ¿Me repites la pregunta? Ok, que por un lado tenemos la ciencia que busca responder preguntas, por otro lado la ficción que busca más, a veces de repente desarrollar más las emociones. ¿Tú qué consideras que necesitamos más hoy en día como humanos? ¿Más respuestas a preguntas o entender más nuestras emociones? Entender más nuestras emociones sería mi respuesta. ¿Por qué? Si nos entendemos nosotros mismos, podemos ahora sí que mejorarnos y ser mejores personas para, por ejemplo, si tú, un ejemplo muy que creo que la mayoría conoce, no puedes amar a alguien más si no te amas a ti primero. En este caso, por lo mismo yo digo que necesita uno más respuestas. Así mismo. Fuerte aplauso para ambos, por favor. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Tú? ¿No? Ok. La siguiente pregunta es, si tuviéramos que definir la curiosidad, creo que es algo que está en todos lados y es parte del método científico, ¿no? En una sola frase, ¿cómo lo harían y por qué creen que es justamente el motor tanto de la ciencia como de todas las personas que escriben? ¿La vuelvo a repetir o si la comprendieron? Dale. En este caso, para mí, creo que sería más el morbo. ¿Por qué? Porque es lo que termina vendiendo al final de cuentas. Que cuando ves una película, ¿no? ¿Qué es lo que te atrapa, ¿no? El querer seguir viendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que te están contando? O en este caso, ¿qué es lo que estás escuchando, ¿no? Y principalmente, ¿no? El morbo de querer seguir viendo, de saber cuál es la historia que te van a contar y por las malas decisiones del personaje a dónde lo van a llevar, ¿no? Y dónde puede, en este caso, terminar, ya sea el viaje del héroe o del viaje del villano. Sí. Ok, sintetizando una frase, yo diría que es: las buenas respuestas surgen de buenas preguntas, las buenas preguntas de una mente curiosa. Porque solo una persona que realmente le interesa algo se va a preguntar el qué le permite ese algo ser lo que es, funcionar como es, y queriendo descubrir eso va a encontrar las respuestas y eso va a permitir que avance como humano. Fuerte aplauso para ambos. ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Ok, aquí va una más hipotética. Si tuvieran la certeza de recibir una respuesta completamente verdadera, ¿qué pregunta le harían al universo? Okay, o a su creencia o a su referente celestial. ¿Estamos solos en el universo? Es que, ok, espero no molestar a nadie porque simplemente voy a compartir mi creencia personal de cómo veo la espiritualidad. Yo creo en Dios, pero no creo en dogmas. No busco que alguien me diga cómo debo creer en Dios. Busco yo formar mi propia manera de creer en Dios. Y luego a través tanto de cuestiones espirituales como de cómo es que funciona el universo. No necesita el universo tener un propósito para funcionar. Es un sistema cuyas reglas funcionan de una manera muy adecuada, que creemos por eso mismo que fue diseñado por alguien. Pero ¿y si el universo solo se creó a sí mismo y formó sus leyes de tal manera que tenga este funcionamiento tan perfecto y se regula a sí mismo? Si nos vamos a una definición muy simple de Dios, Dios es omnipresente. El universo es el universo, todo está en él. Dios es omnipotente, todo puede ocurrir en el universo. Dios es omnisciente, todo el conocimiento existe dentro del universo. Y la cosa que más duda puede generar respecto a esto es
¿Por qué solo estamos nosotros aquí? Debería haber más gente o más seres que puedan hacerse estas mismas preguntas e interactuar de esta misma manera con el universo y poder compartirlo. O sea, no tiene mucho sentido que bajo las leyes en que funciona el mundo no haya más vida, no haya más cosas fuera de aquí, de la Tierra. Gracias. En mi caso sería si realmente existe el crimen perfecto. ¿Por qué? Crímenes hay muchos, tenemos demasiados, de los cuales, ¿cuántos recordamos de los aquí presentes que se han resuelto? El que sea. ¿Algún crimen? Ajá, o sea, contados ahí con sus manos, El ¿cuántos? pozolero. El pozolero. Ok, el pozolero. Ok. El mochadejas. El mochadejas. Ok, ahí está el detalle. Ellos cometieron errores, ¿no? En este caso, que fue lo que lo ayudaron a dar con él. Tengo entendido que si bien, dicen que no hay crimen perfecto, sino malos investigadores, hay muchas cosas que a veces difieren a lo contrario. Y de ahí es donde viene mi pregunta, porque crímenes hay muchos desde hace demasiado tiempo. Igual, reitero, tenemos a Jack el Destripador, 1888, 5 personas, hasta el día de hoy nadie sabe quién es. Lo mismo con el tema del Zodiaco. Igual aquí el que es medio similar, pero que sí se dio con él, fue uno que se llama El Chalequero. Si no saben, búsquenlo, se los dejo de tarea. Pero eso es a lo que voy. Mi pregunta sería esa, si realmente existe el crimen perfecto. Fuerte aplauso para ambos, por favor. Aquí me gustaría preguntar aquí al público presente, si tuviera la posibilidad de hacer una pregunta con una respuesta completamente que es absoluta, ¿qué preguntarían al universo? ¿Qué le preguntarían, no sé, a Dios, a sus padres? O que digan ustedes, quisiera saber esto, ¿por qué me dejó de su gimnasio? No, pero ya en serio, a ver, ¿verdad? ¿Qué hay después de la muerte? Buena pregunta. ¿Qué hay después de la muerte, señores? ¿Qué consideran que hay después de la muerte? Pues yo creo que ya muy personalmente, yo creo que ahora sí que paz, pero ahora, perdón, estoy buscando las palabras para describirlo, pero en pocas palabras, nada, un vacío negro descansando. Una paz perpetua. Exactamente. Ok, de nuevo, espero no molestar a nadie, es mi creencia personal. La mente funciona con electricidad. La electricidad genera un campo que se emite y se propaga. Obviamente es un poco débil por el hecho de que no es una antena de radio, no es un satélite, pero yo creo que esas frecuencias, esas vibraciones que definen qué somos nosotros, flotan por ahí en algún lugar, van a llegar a un receptor adecuado y nos van a permitir seguir repitiendo todo lo bello que vivimos. Vamos a poder seguir viendo nuestros logros, a nuestros familiares, porque ese receptor va a lograr captar esas ondas que definen qué somos nosotros, que se transmitieron del hecho de que estuvimos viviendo y experimentando en el universo, y van a seguirse repitiendo para que podamos seguir disfrutando de todo lo bello que vivimos. Fuerte aplauso, por favor. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta inquietante quieran hacerle aquí primero que tengan ustedes y aquí trataremos de responderla? Sí, ahí vas a hablar, ahí vas a hablar. Sí. ¿Cuál sería su logro que nos haría felices? Lograr el reconocimiento a gran escala. Ese es mi sueño guajiro, esta es la cosa más loca que me puedo imaginar que podría lograr.
quiero que mi nombre sea reconocido por lo mismo de comunicar el conocimiento a la gente, así como se sigue hablando de Carl Sagan actualmente, o se sigue hablando de Newton, o se sigue hablando de Einstein. Tal vez me estoy yendo muy arriba, pero es el sueño máximo que yo tendría, de que haya logrado compartir de una manera tan adecuada el conocimiento con la gente y los haya inspirado, que mi nombre resuene todavía después de que ya no esté aquí. A ver si ya. Bueno, Ya agarró. en mi caso, mi sueño guajiro es hacer una película de terror, pero ¿cómo? En este caso, criticando me voy a ir más a otro lado, en este caso es criticando la industria cinematográfica en Baja California. Porque hay demasiadas cosas que no te cuentan. Por ejemplo, el estrés detrás de hacer una película, tú vas, te sientas en tu casa a la vez y, no, pues qué bien, qué chévere, ¿no? Pero el proceso detrás de ella, la planeación, el lugar, si tal vez a lo mejor a las personas le cobraron de más para rentar el lugar, si a alguien del equipo se les reveló para, no sé, borrar archivos, es un show dentro de la industria, hay cosas que no te cuentan. Por ejemplo, aproximadamente son 12 horas de trabajo, lo normal, lo establecido, pero a veces se extienden hasta 24 o ¿qué te gusta? 35 horas de llamado. Uy. O sea, así constantemente. Y a veces sin paga, a veces sin comida, o comida muy retrasada. Eso es lo que me gustaría. Muchos dicen, a mí me gustaría revolucionar. Yo quiero criticar esa parte del cine que no te dicen. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta que les gustaría recibir alguna respuesta? Dudas. No hagamos esas secciones, estamos todavía en la de ¿qué le preguntarías al universo? ¿Josué? ¿Caballero? Y alzó la mano, yo no dije alzar la mano. No, pero sí es interesante, ¿no? El universo, así como lo mencionaba, o sea, a través de energía, ¿no? Trasciende a más allá de dimensiones, la posibilidad de que haya una vida, de que haya historias, de que nos contadas, de que tengamos conocimiento. Eso creo que revoluciona más el conocimiento que tiene. ¿Estoy correcto? Bueno, es que sí ayuda, porque para poder llegar a pensar en cosas más allá de lo que vemos nosotros, o sea, hacerle como Leono, ver más allá de lo evidente, pues sí ocupamos empaparnos de más cosas, buscar otras experiencias, conocer nuevos horizontes. Una cosa que yo hacía mucho en la universidad era no juntarme con otros químicos, porque yo lo que quería era aprender de otras gentes. Aparte, no muchos químicos jugaban Yu-Gi-Oh! Y los nerds que jugaban Yu-Gi-Oh! Estaban en otra parte. Y pues juntándome con esta gente, había gente de filosofía, gente de ingeniería, gente de medicina, gente de turismo, y era gente letrada en su área y compartíamos nuestras experiencias y visiones al mismo tiempo que nos la pasábamos jugando cartas y demás. Y es lo que ayuda a expandir el conocimiento, como mencionó aquí Heriberto, ¿verdad? Sí. Heriberto, de que cómo podemos ir más allá de conocimientos que no nos logramos imaginar, cómo se va a cambiar nuestra mente. Es eso, es buscar cosas a las que nos estemos acostumbrados, es salir de nuestra área y buscar qué podemos aprender y tomar de otras áreas para mejorar. Y para Eric, bueno, de lo personal, yo quiero hacerle la pregunta: ¿cómo logra hacer una historia de cada persona, de cada personaje, y darle vida y una antesala, una historia de vida a cada uno de ellos? ¿Cómo logra enredaría mucho? En este caso me llamará mucho chismoso, pero lo que yo hago, me fijo en las personas que me rodean, cómo son, cómo visten, por ejemplo, tartamudean, batallan para hablar.
son las principales características. Y sobre todo el escuchar. Escucha tu entorno y analiza las personas con las que te rodeas. Eso ayuda mucho a la hora de describir a los personajes. Y también influye mucho, por ejemplo, tú tienes un personaje alto, pero ¿qué pasa si vive en una casa chiquita, estilo Infonavit? ¿Batalla? ¿Qué te gusta? ¿Cuánto mide el personaje? No sé, 2 metros. ¿Cómo le hace para entrar? Incluso se va en camión, batalla. O sea, ese tipo de cositas. Y además es trabajar mucho en el desarrollo de su pasado y cómo este influye en su presente. Y para no perderme personalmente en eso, lo que yo hago es hacer en una hoja de un cuaderno, hago una ficha sobre el personaje, cómo se llama, padres, hermanos, casado, viudo, divorciado, y sobre todo comida favorita, a qué le tiene miedo, cuáles son sus logros, cómo va a dirigirse hacia ello, pero también cuáles son sus miedos, qué eso lo impide, y sobre todo traumas, o fue al psicólogo. Gracias. Fuerte aplauso. Vamos a pasar con lo que serían las últimas preguntas, iguales para ambos. Vamos a regresarnos a sus trabajos como escritores. Y la primera pregunta es, puede ser un libro, una investigación, un caso, un experimento, una novela que cambió para siempre su manera de ver el mundo. ¿Cuál fue y por qué? Está difícil. La manera de ver el mundo. En mi caso, bueno, ya tiene años, pero fue, sí, algo que tengo que decir. En un inicio yo odiaba leer, con mi corazón odiaba leer. Irónicamente me hice escritor, pero bueno, desde los caminos de la vida. Uno de los libros que ahora sí que me cambió la forma de ver el mundo fue El Esclavo, un libro así de chiquito, que en ese entonces me lo dio mi padre como un intento para acercarme al mundo de la lectura. Lo leí, en ese entonces me gustó, más que nada porque cómo continúas y cómo te adentras a la historia de un personaje en el cual está en estado vegetal, no se mueve, cómo cuentas la historia a partir de eso, porque mayormente es que, mediante las decisiones del personaje vas avanzando, construyes la historia, pero cómo sigues a un personaje que está encamado. Pues en este caso le estás tratando de averiguar cómo el personaje llegó a ese punto, y pues de ahí retrocedemos poco a poco hasta dar con ello, pero no solamente es el misterio de este personaje, sino también el existencialismo de la vida, sobre las cosas que pudo haber hecho mejor y las que en este caso hoy no están. Ese fue un libro que me cambió la forma de ver el mundo. Ok, aquí la tengo un poco difícil porque yo trato de jalar poquito de todo lo que vivo para formarme. Creo que tendría que decir una serie. ¿Recuerdan la caricatura? Bueno, no era caricatura, el programa infantil Dinosaurios, que era con botargas, porque veo que algunos del público se acuerdan. Esa cosa estaba muy chida para mí como niño, porque pues a mí me encantan los títeres, soy fanático de todo lo que hizo Jim Henson, Plaza Sésamo, los Muppets, el propio show Dinosaurios también fue hecho por Jim Henson. Y pues de niño me gustaba eso, eran los dinosaurios haciendo cosas. Cuando volví a ver la serie ya como adulto, porque me pegó la nostalgia y dije, quiero revivir algo de mi vida y en Disney Plus está, me di cuenta de algo. Esa serie me enseñó muchas cosas que se me grabaron inconscientemente en mi formación como adulto, porque esa serie estaba escrita en 2 niveles. Había cosas que podía comprender un niño y había cosas que solo podía comprender un adulto. Y en el capítulo que más me di cuenta de eso es en uno que se llama La Guerra de las Nueces, que básicamente es una analogía a la guerra de Vietnam con dinosaurios botargas. Yo de niño recuerdo que me daba risa de decir, sí, los dinosaurios se pelean porque pues son dinosaurios, se tienen que pelear porque son grandotes. Y volviendo a ver la serie, ya de adulto, sabiendo contextos de historia y teniendo más conocimientos, y dándome cuenta de que es Vietnam con dinosaurios,
me di cuenta de que esos escritores eran demasiado buenos y de que mucho de lo que yo pienso ahorita como adulto, de alguna manera se me grabó inconscientemente esa serie de no hay que confiar ciegamente del gobierno porque no siempre busca tu beneficio, busca el propio, el capitalismo en exceso es malo, el progreso tiene que regularse de cierta manera para no destruir el ambiente, y todo eso me lo enseñaron un montón de botargas bien graciosas que decían, Franny, ya vine. Fuerte aplauso, ahora. A ver, ahora, ¿nos pueden compartir algún reto al que se han enfrentado ahora sí en sus trabajos como escritores y como profesionistas? ¿Algún reto y cuál ha sido la enseñanza que se ha dado? Bueno, retos profesionales, pues he tenido varios porque como químico industrial uno puede no especializarse en nada y moverse en diferentes campos, contrario a otras áreas de la química, porque se nos educa para poder movernos en diferentes plantas. Pues hay otros químicos que se especializan en ciertas cosas, como el farmacobiólogo, que es, ok, cómo es que la química interactúa con el cuerpo humano, cómo es que esto se puede utilizar para crear medicamentos, cómo analizamos los microbios y cómo afectan al cuerpo. Y el industrial es más de, ok, este proceso se puede aplicar en la electricidad, en la cuestión de generación de energía, en la cuestión de petróleo, en la cuestión médica. Así que yo me he movido igual por muchos campos y creo que lo más difícil es eso, el adaptarme a un nuevo ambiente, porque mi conocimiento previo ya no es tan válido en este lugar. Tal vez en las mismas fórmulas que me enseñaron en la escuela para ciertos procesos, pero cada industria tiene sus particularidades y mañas de cómo realizan sus procesos, tiene sus cosas especializadas, tiene sus equipos propios, y pues es irle aprendiendo eso de que, ok, ese equipo raro nuevo que me están enseñando funcionará con este concepto que aprendí en la escuela, pero este equipo tiene su propia manera de aprovechar ese concepto. Y como escritor, el mayor reto que tuve fue estructurar bien mis ideas. Mi libro viene siendo una colección de pequeños ensayos enfocados en áreas de la ciencia, y la cuestión fue eso de qué ideas tomo y cómo las expreso para que tengan coherencia entre sí. Creo que con el que más batallé fue matemáticas, porque en ese capítulo yo no quería hablar de fórmulas, yo quería hablar de cosas tangibles, reales, de cómo se usan las matemáticas en el mundo real. Y hablo de música, hablo de dinero, y hablo de cómo la geometría surgió de medir terrenos para venderlos, y ahora se vuelve a usar para medir terrenos y venderlos. Personalmente yo batallé y sigo batallando con esas dos cosas. La primera es describir escenas de pelea, porque no solo es lo golpeó, lo tiró, se murió, sino hay más detrás de ello, ¿no? En ese caso, mi hermana va a la policía juvenil y pues a veces es como, hey, ¿me ayudas? Y pues hay veces, a veces termino tirado, pero pues de ahí tomo inspiración y digo, okay, pues eso se hace así, así, o ver en YouTube, qué es lo que quiero escribir en este caso, ¿no? Escenas de pelea, ok, y me tengo que parar, recrearlo, o inclusive también actuarlo, para saber cómo, o grabarlo a mí mismo para saber cómo se van a hacer estos movimientos. Pero otra, que personalmente, nuevamente, es la que más he batallado, ¿qué tanto puedo mostrar? Porque si bien novela negra es un poco más diferente a la novela policíaca, ¿qué lo diferencia? Que la novela negra es una crítica social al lugar donde se desarrolla la historia. En este caso es una crítica social a Tijuana. Y me meto pues ahí un poquito en la política, criticando y haciendo parodias a ciertos personajes. También sobre todo, ahora sí que en los personajes muertos, ¿qué tanto puedo mostrar de ellos, ¿no? ¿Qué tanto puedo describir? Porque sí son temas sensibles, más que nada también por la edad de algunos personajes. Y esto también se ve reflejado no solamente a lo largo, sino al cierre del capítulo, porque
al momento de escribirlo no sabía si la editorial me lo iba a aprobar. De hecho, estaba a punto de eliminar todo y cambiarlo por otra cosa más light, más fácil. Pero al final hay libros peores, así que en este caso pues decidí arriesgarme. Y algo que les puedo decir, no importa qué tanto quieras describir, date el gusto de contar la historia como tú quieras. Al final de cuentas es tu visión y por así decirlo eres dueño de ella. Fuerte aplauso también, por favor. Ok, ya como última pregunta es, ¿qué es para ustedes la literatura, la ciencia, la ficción? ¿Qué representa para ustedes en su vida? Para mí representa otra forma de estar vivo, otra forma de estar en el presente. Si bien te dicen, piérdete, si estás perdido, búscate en las cosas que amas. Yo hubo un momento donde digo que odiaba leer, hoy en día amo leer, amo escribir, y cuando me siento perdido es en lo que me refugio y en lo que me vuelvo otra vez a sentirme vivo. Aplauso. Ok, pues en mi caso pues la literatura es una manera de explorar nuevos horizontes y nuevas experiencias que no puedo vivir personalmente. Bien se dice que los libros son puertas a nuevos mundos. Y pues uno puede ver esas cuestiones de, ok, este autor intentó mostrarnos cómo es que están mal los aspectos del gobierno, pero lo puso en una isla flotando en el cielo porque tiene tecnología más avanzada que cualquier otro lugar. O este sujeto nos está enseñando la importancia de la empatía en un mundo subterráneo de un resto. O sea, cosas que uno no pensaría en su vida cotidiana, en su vida cotidiana, y no te das cuenta de que te pueden ayudar a expandirte más allá de lo evidente. Eso es lo que sería para la literatura, esa puerta a expandir a horizontes inimaginables. Abrimos sesión de preguntas y respuestas. Si quiera hacer alguna pregunta a nuestros invitados, levante su mano. No se peleen. María. Bueno, primero, Así. bueno, primero que nada, felicitarlos a ambos que estaban comentando. Muy joven, también con tu libro, Gracias. muy interesante lo que escribes. Ahorita dijiste algo, dices es tu visión, y a veces, bueno, voy a hacer para los dos, sí, yo empiezo por ti. Y comentabas el tema de la visión, y que a veces uno da esta idea de que a lo mejor estoy escribiendo, a lo mejor es too much, o es muy sensible y tengo miedo de expresarlo, y a mí me gustaría saber cómo lo superaste, porque si me di cuenta como que sí te conflictuaste en ese tema. Y si quieres, no sé, pues igual empezamos por dejarlo resolver. Lo que yo hice, ahora sí que sobre todo con mi conejillo de indias, fue ver, perdón, estoy buscando las palabras, no limitarme a lo que yo quiero contar. Ahora sí que puedo tener un montón de ideas en la cabeza, también poner los pies en la tierra sobre saber qué cosas, porque quiero contar esto, tienes que ver si realmente va con el libro o solamente es un capricho mío que quiero contar esta cosa, ¿no? Pero yéndonos más para la pregunta, fue escribir el capítulo tal cual como yo lo imaginaba de pies a cabeza en mi mente. Ok, quiero describir esto, ¿qué quiero mostrar? Quiero mostrar esto. ¿Va a ser muy explícito? Sí, no. Sí, pues adelante, a escribirlo. Yo personalmente batallé con la editorial, no en temas o temas aparte, sino yo creí que me iban a censurar el libro. Al contrario, me dijeron, métele más esto, ponle más esto, no más. Lo único que me quitaron fue un chiste de humor negro, pero pues al final no quedó. Sí, porque además de novela negra, tiene un poco de ahí de humor negro, van a encontrar. Y sí, algo que te recomiendo es eso, escribe tal cual como tú quieras hacerlo. Al final de cuentas es tu visión, pero no te limites, porque creas que a lo mejor es una escena, no sé, muy íntima o muy grotesca.
eso le da sazón y al final allá afuera va a haber alguien que quiera leer tu historia. Muchas gracias. De nada. Me pareció muy interesante cómo uniste el tema de inseguridad aquí en Tijuana y lo llevas a un libro, a una historia, para que las personas también lo vean desde otra perspectiva. Gracias. Un aplauso. Pues, bueno, para me parece una persona muy genial, muy auténtica y también muy valiente, porque para ser auténtico a veces se necesita, como decía, también ser como soy y sin miedo a que uno, que otras personas los juzguen, ¿no? Y platica aparte temas muy interesantes. Me gusta mucho cómo lo une la ciencia, el tratado del espacio, o sea, pero vamos a ver de todo, siendo honesta. Y a mí me gustaría preguntarle cómo, yo tengo un newsletter, escribo en un newsletter que también colaboro con otras personas, y me gustaría incluir lo que es el tema de ciencia y todo el tema del bienestar físico, pero me gustaría llevar el tema de la ciencia a otras personas aquí de la comunidad de Tijuana. Y me gustaría saber si tiene alguna recomendación para llevar este tema de una forma que sea muy digerible para personas que no están buscando realmente, que no están tan empapadas del tema de la ciencia, porque a veces hablarle de temas muy complejos a personas que a lo mejor no están, a lo mejor no tienen universidad o a lo mejor no tienen preparatoria, lo cuento porque trabajo con comunidades también vulnerables y llevo esas temáticas a comunidades vulnerables. Entonces, es como también medio complejo, y de hecho es como que son cosas que he estado estudiando en un poco de disciplina. Ok, primeramente, mucho de lo que me estás comentando es parte de lo que se estudia en la comunicación de la ciencia, es saber a qué público te diriges para poder expresar el mensaje de una manera efectiva a ese público. Lo que me estás diciendo es que interesa gente que tal vez no tenga estudios avanzados, pero está familiarizado con ciertos aspectos como es la vida saludable y vida humana. Como mencioné cuando hablaba de cuando estaba dando yo clase, buscaba temas que gustaran a mis alumnos y buscaba cómo relacionarlos con una explicación científica. Y también lo que mencioné es que usé para escribir en el libro. Ejemplos prácticos y analogías. Por ejemplo, digamos, recomendaciones de por qué no está bueno beber mucha cerveza. Bueno, es que si bebes mucha cerveza te va a dar cruda porque ocurre un proceso en el estómago que genera una sustancia que te deshidrata bien gacho y por eso te vas a estar como zombie al día siguiente. Y también no es bueno beber cerveza porque es orina de hongo y yo no creo que quieras beber orina. O sea, ahí como te digo, estoy poniendo un ejemplo práctico. Todo el mundo tenía una cruz y entiende lo malo que es una cruda, y puedo decirte ese punto de, ok, esta es una experiencia real de las personas, entonces necesito buscar cuál es el fundamento que le explica y expresarlo de una manera sencilla. Y la analogía, que en este caso es un chiste, que puede ser la cerveza es orina, que es cierto, lo que bebemos es orina de un hongo microscópico. ¡Aplausos! ¿Alguien más que quiera hacerle alguna pregunta a nuestros invitados? A ver. Dudas, preguntas, quejas, comentarios. ¿Trabajan en algo nuevo, señores? En mi caso, sí, ya afortunadamente me entregaron la versión ya corregida por parte de la editorial del segundo libro. Me lo iban a entregar más la semana pasada, pero el editor lo mandó a la editorial se le fue a spam y creyeron que no lo había mandado, pero ya me llegó, ya lo pude ver. Y también me enviaron propuestas de portada. Hay una que me encanta, está muy chula y lo más seguro es que se quede. Si todo sale bien, sale en ese mismo año. Bueno, no estoy trabajando directamente en el segundo libro, ahorita estoy tratando de enfocarme en contenido en redes, pero sé que puedo tomar los guiones de algunas cosas que estoy trabajando, desarrollarlos mejor, unificarlos y hacer otro libro, que aún no tengo mejor título, pero la temática sería
el anime y las caricaturas como forma de obtener conocimiento. Porque hay muchas formas, o sea, como en películas de la caricatura de los dinosaurios, o sea, yo no me doy cuenta de niño, pero me estoy enseñando de sociedad, de ciencia, de medio ambiente, de política, de economía, pero eran dinosaurios haciendo tonterías, pero era la manera en que estaban redactados. O también Futurama tiene muchos chistes que están desarrollados a manera de cosas de teoremas de física, de teoremas matemáticos. También hay muchos animes que literalmente están formados en base a ciencia. Hatarako Taibo, que se llama Células que Trabajan, que es el cuerpo humano explicado con células de forma de persona. Que ya lo había hecho la serie de Eras una vez la vida en los 80s, pero bueno, ¿quién se acuerda de Eras una vez la vida? O el ejemplo más práctico que acaba de finalizar el anime, Doctor Stone. Esa cosa es la mejor manera que he visto de cómo se expresa el conocimiento científico con una historia entretenida. Es la ciencia como superpoder, pero a la vez es mostrar que la ciencia unifica a la humanidad. ¿Alguna pregunta? Si no, damos por terminado esta sesión, ¿no? Ok, bueno, pues muchas gracias, Eric y José, por venir a este espacio de TechStalks. Aquí tenemos libros disponibles. José ya vendió todos, ya nada más le queda uno, así que si alguien lo quiere, va atrás subasta, empezamos con 500 pesos. También Eric, allá atrás hay más libros, pues si alguien quiere adquirir algunos ejemplares. ¿Nos pueden compartir su costo? ¿Cómo los podemos encontrar en redes sociales? ¿Y algún comercial o anuncio que nos quieran dar? Muchas gracias. Pues sí, mi libro lo encuentran ya sea en Amazon en formato físico, digital, o directamente conmigo o con nuestro querido también Beto Rosales. Y avisos parroquiales, el único que tengo que decir por el momento es el siguiente. En el primer libro nos enfrentamos a un asesino en serie. En el segundo me gustaría contarles de más, pero no les quiero arruinar la sorpresa. Lo que sí les puedo decir es que ahora nos enfrentamos a un asesino en masa. ¿Cuál es la diferencia? Que el asesino en serie se toma un lapso entre víctima y víctima, el de masa no. El de masa va directo y no se espera un largo lapso de tiempo. Mayormente estos son conocidos por, ahora sí, ya echarse varias personas en un solo día. Aplauso. ¿Y tu libro? ¿Cuánto cuesta? 300 pesos. Aquí están detrás ahí en la barra están los ejemplares, por si gustan. Va. ¿José? Ok, a mí me jugó checo la aduana, por eso no pude traer más copias. Ya ven que las nuevas regulaciones fiscales provocan que ya no entren las cosas fáciles de Estados Unidos. Sí. Pero se puede encontrar en Amazon, la versión digital está en 100 pesos, básicamente $1 por página. Y la versión física está en 300 y cachito, porque ahorita no me acuerdo cómo está la conversión que se hizo de el precio en dólares al precio en pesos, ahí me falla un poco. Y en redes me pueden encontrar en casi todas como el propio Pacheco, excepto en Facebook, ahí es las clases Pacheco directamente. No, mi subasta empieza en 40 pesos. 50. Bueno, un aplauso para ambos. Bueno, muchas gracias. Hay que tomarnos una foto todos. Yo creo que hay que hacernos todos para acá para tomarnos una foto. Ahorita le digo a alguien que suba a tomarnos la foto, pero vénganse haciendo para este lado, por favor. Déjame le digo algo. Dale. Ay, muchas felicidades. No estás chingón todo lo que has hecho y tan joven. No, se ha batallado también. Pero igual, eso hace todavía mejor lo que has hecho. O sea, si has batallado y lo has logrado, es porque eres chingón. Muchas gracias. Deja que te digan lo chingón que eres. Muchas gracias. Por cierto, tus pines, ¿dónde? Bueno, son de varios lados. Muchas gracias. Este lo compré en Tecate. Ajá. Y los dinosaurios, muchas veces me los regaló una amiga. Estos me los consiguió mi esposa en el otro lado. Y el Shenlong también lo compré en Tecate. Sí, esos pueden tomar, son folletos. Son separadores de libro, pero con publicidad de mi libro. Ahí tiene el código para que podamos hacerlo.
Es que es la copia nomás de exhibición porque es que en serio lo pedí y se quedó atorado en la aduana, no llegó el paquete con la exhibición. Sí, el mío, pero pues no tengo tanta memoria que digamos. Minerva, ¿quieres el No, o sea, pedí copias yo como autor de ocupo que me manden tantas Sí, copias. lo llegan a tiempo. Ajá, pero ahorita como está la situación con las aduanas de que tienen que revisar todo y demás, se quedó atorado allá. A ver, todos hay que ponernos de este lado. Coca-Cola nos patrocina. Dale, dale. ¿Eso sí? Ah, sí, lo voy a mover, pero donde sea, no hay problema. Solo... Ahí, señor. Vamos a pagar. Iris, ¿qué andas haciendo allá? Vente por allá. Todo mal.